Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a iCardio. En la sesión de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la tetralogía de Fallot, un desafío a cualquier edad. Es para mí un honor contar hoy con el doctor Víctor Bautista, cirujano del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, y con el doctor Ángel Sánchez Recalde, jefe de sección de hemodinámica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Antes de empezar, quería recordaros que podéis enviar las preguntas a través del chat habilitado y leeros este mensaje que es muy importante para la acreditación. Aunque todos los contenidos del Congreso de iCardio están accesibles hasta el día 1 de abril, es importante destacar que aquellos que deseéis obtener los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud deberéis visualizar los vídeos de las sesiones antes de las 23:59 horas de hoy viernes, hora peninsular española. Bueno, yo creo que sin más podemos dar paso a la primera presentación a cargo de Víctor, que nos hablará de la tetralogía de Fallot, un desafío quirúrgico. Adelante, Víctor. Muchas gracias por la introducción. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de la tetralogía de Fallot. De manera de introducción hablaremos un poco de lo que todo el mundo sabe, que la tetralogía de Fallot es una cardiopatía cianógena, probablemente la más frecuente si excluimos la de transposición de grandes arterias en el periodo neonatal, y que se caracteriza por 4 hallazgos anatómicos que veremos después que tienen muchas implicaciones quirúrgicas, ¿no? Ahí existe una hipertrofia del ventrículo derecho, una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho que puede estar a varios niveles, bien en el infundíbulo, bien en la válvula pulmonar, bien en el tronco, las ramas de la arteria pulmonar. Hay una comunicación interventricular grande, no restrictiva, y un acabalgamiento de la aorta. Fisiológicamente existe un hipoaflujo pulmonar y esto de manera clínica pues se traduce, mejor dicho, en una cianosis. Son los famosos bebés azules. Un breve recuerdo histórico, porque esta cardiopatía ha marcado el desarrollo de la cirugía de manera importante. Estos fueron los primeros niños que se pudieron beneficiar de la cirugía cardíaca congénita. En el Johns Hopkins de Estados Unidos, de Baltimore, pues se desarrolló la fístula de Blalock-Taussig. Y bueno, pues como se sabe, pues bueno, fue un hito porque permitió que muchos de estos niños que fallecían a edades tempranas sobrevivieran hasta la edad adulta, ¿no? Posteriormente, en los años 50, primero con el desarrollo de la circulación cruzada y posteriormente con las primeras máquinas de circulación extracorpórea, se realizaron las primeras reparaciones, siendo la primera atribuida a Sir Walter Lillehei. Bueno, ya entramos en la técnica quirúrgica. La técnica quirúrgica clásica que se describió en un primer momento era el parche transanular. Como aparece marcado en el dibujo, pues lo que se hacía o lo que se hace actualmente en muchos casos es cerrar la CIV, por supuesto, y luego desobstruir ese tracto de salida del ventrículo derecho que hemos dicho que estaba en malas condiciones y que no permitía que llegase la sangre con facilidad al árbol pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, pues los cirujanos estábamos muy contentos porque teníamos estudios, los primeros de Boston, a largo plazo, en los que se veía que estos pacientes, pues una cardiopatía que hasta hacía pocos años era prácticamente letal, pues hacían una supervivencia muy aceptable y llegaban a la edad adulta en buena condición, con buena clase funcional, en muchos casos. Pero también nos fuimos dando cuenta de los efectos de poner un parche transanular, como hemos comentado, y de provocar una insuficiencia pulmonar severa y crónica, que son la dilatación del ventrículo derecho, que posteriormente provoca disfunción y arritmias. Esto se vio desde los primeros estudios a largo plazo, pero esta técnica, lejos de mejorarse, pues se mantuvo en el tiempo. De hecho, ahí comentamos un artículo del año 2010 de probablemente la base de datos más importante en cirugía cardíaca congénita del mundo, que es la base de datos de la STS, en la que recogen 3.059 cirugías, y en el año 2010, con muchísima diferencia, el parche transanular seguía siendo el procedimiento más utilizado, tanto en los pacientes que se hacía una corrección primaria como en los pacientes que habían tenido una paliación previa antes de la reparación del Fallot. Entonces, diferentes grupos, principalmente el grupo de Boston otra vez, empezó hace unos años, en el año 2009, a realizar un procedimiento que
se caracterizaba por intentar preservar la funcionalidad de la válvula pulmonar. Ya sabemos que no podía ser una funcionalidad perfecta porque la válvula es hipoplásica en la mayoría de los casos y bicúspide, pero bueno, en lugar de tener una insuficiencia pulmonar severa, pues se entendía que era mejor tener una doble lesión que no fuese significativa. Esto también se apoyaba en algunos estudios clínicos de seguimiento en los que se veía que los pacientes con tetralogía de Fallot que por algún motivo habían tenido una estenosis residual en el tracto de salida, pues mostraban menos dilatación del ventrículo derecho que aquellos que tenían una insuficiencia pulmonar libre. Este grupo pues luego fue viendo sus resultados, el grupo de Boston, y observó que tenía una alta tasa de reintervención en estos pacientes por obstrucción recidivante o recurrente en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero vieron un hallazgo muy significativo, que era que si la obstrucción en el momento de la cirugía quedaba restringida a lo que es la válvula pulmonar, esta válvula pulmonar era capaz de crecer y de no requerir una reintervención, una reoperación, mientras que cuando el paciente salía de quirófano con obstrucción a otros niveles, es decir, en el infundíbulo del ventrículo derecho o en las ramas pulmonares, pues sí que era mucho más probable que requiriese de una intervención durante el seguimiento. A medio plazo, estos resultados de esta serie también se han publicado a medio plazo y tenemos pues lo que hemos comentado. Se ha visto que la válvula pulmonar, cuando la estenosis queda recluida a la válvula pulmonar, va creciendo durante el tiempo y manteniendo unos diámetros aceptables para la edad, pero sin embargo se ha visto que en los pacientes pequeños, es decir, cuando hacemos esta técnica en niños menores de 3 meses y con anillos de la válvula pulmonar muy hipoplásicos, que esto se mide por los famosos Z-score ecocardiográficos, cuando el anillo pulmonar es menor de menos 2.45 de Z-score, la probabilidad de reintervención durante el seguimiento es más alta. Por lo tanto, este estudio deja claro que hay que hacer una selección de los pacientes y que no todos los pacientes con tetralogía de Fallot son subsidiarios de realizar esta técnica quirúrgica. ¿Qué hemos hecho nosotros en La Coruña? Pues nosotros en La Coruña hemos aplicado esta técnica, la llevamos aplicando más de 10 años y lo hacemos de una manera pues que voy a explicar, ¿no? Entonces, en la primera figura se ve el tipo de incisiones que hacemos una incisión en el tronco de la arteria pulmonar y otro en el infundíbulo del ventrículo derecho, preservando lo que es el anillo de la válvula pulmonar. En la figura 2 se esquematiza lo que es el cierre de la comunicación interventricular, que se hace de manera directa a través del infundíbulo con un parche de pericardio heterólogo. Y por último, para preservar de alguna manera la funcionalidad de esa válvula, lo que hacemos es unas comisurotomías, normalmente sin mayor complejidad de la reparación valvular, para intentar llevar la válvula a un diámetro normal. Ahí en la última foto lo que se está viendo es un paciente con tetralogía de Fallot, se ve su válvula pulmonar y es el típico aspecto de un paciente con tetralogía de Fallot y una válvula pulmonar bicúspide. La operación continúa de tal manera que una vez que hemos abierto esas comisuras y podemos saber que cuando se dilate con un balón se van a seguir abriendo las comisuras y normalmente no se produce un desgarro del velo, pues lo que hacemos es pasar un balón de hemodinámica por vía anterógrada y lo que hacemos es dilatar intraoperatoriamente la válvula. Y en la figura 5, y es bastante importante y la quiero resaltar, nosotros en nuestra serie, a diferencia de la serie de Boston, no hemos tenido prácticamente reintervenciones por obstrucción residual en el seguimiento, y personalmente lo achaco a 3 factores. Primero, que nosotros desde el principio hemos seleccionado mucho a los pacientes, es decir, no lo hemos hecho en pacientes muy pequeños y ni lo hemos hecho en pacientes con válvulas pulmonares muy pequeñas de base, que eran los factores de riesgo que veíamos en el grupo de Boston para desarrollar obstrucción recurrente. Y luego lo que hemos hecho también es poner unos parches muy redundantes en la arteria pulmonar, que el grupo de Boston tenía bastante incidencia de obstrucción a ese nivel, y un parche también muy redundante y con forma de escudo en el tracto de salida del ventrículo derecho, lo que hacía que la sangre pudiese viajar hacia la válvula pulmonar sin ninguna obstrucción, de tal manera que dejábamos la obstrucción residual limitada a lo que era la válvula pulmonar.
Estos resultados los hemos publicado a corto y a medio plazo. Los resultados a corto plazo están ahí, se publicaron en Pediatric Cardiology y, bueno, esa serie, como la tenemos más actualizada, pues voy a hablar de la serie más cercana que se ha publicado el año pasado en una de las revistas de la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos, y lo que vemos pues es la aplicación de esa técnica a medio plazo. ¿Y qué resultados hemos tenido? Pues hemos tenido que en 42 pacientes que hemos aplicado este nuevo abordaje, pues no hemos tenido mortalidad hospitalaria, tenemos una mediana de seguimiento de 45 meses, y lo que vemos en las gráficas de la izquierda es que tanto la PV es válvula pulmonar, la válvula pulmonar, luego y las ramas pulmonares derecha, izquierda y el tronco de la arteria pulmonar crecen durante el seguimiento y se mantienen en unos tamaños normales para la edad y el peso del paciente, lo que hablábamos de los Z-scores. Y de una manera también muy importante, el gradiente en el tracto de salida de ventrículo derecho, como no podía ser de otra manera, disminuye de manera muy importante después de la intervención, pero se mantiene también a lo largo de este seguimiento que ya es a medio plazo, tanto el gradiente pico como el gradiente medio. Pero vemos algunas cosas que no nos gustan tanto. Por ejemplo, un 21% de nuestra serie tiene una insuficiencia pulmonar significativa, lo cual no es bueno, pero recordemos que la otra opción sería un parche transanular donde todos los pacientes tendrían una insuficiencia pulmonar severa. En conclusión, vemos que en nuestro estudio las estructuras del lado derecho crecen y no recurre el gradiente. Sí que es cierto que el ventrículo derecho, que no lo he comentado, pero es importante, sí que se va dilatando durante el seguimiento. Luego quería acabar con este artículo, porque es un artículo muy reciente, del mes de enero de este año, en la revista más prestigiosa que hay en cirugía cardiotorácica, y vemos que habla de los resultados actuales de la reparación de la tetralogía de Fallot en los 5 continentes. Entonces, lo que quiero puntualizar es que, para que a todos nos quede clarísimo, es que la tetralogía de Fallot, a pesar de ser una cardiopatía compleja, se puede reparar con excelentes resultados, pero estos pacientes van a estar sometidos a lo largo de su vida a controles periódicos y en muchos casos van a necesitar de reintervenciones. Y quiero destacar pues, que en este estudio pues, tuvieron a bien utilizar dentro del metaanálisis el estudio que nosotros publicamos como un estudio de referencia. Y ya pasamos de la edad pediátrica a la edad adulta. ¿Qué problemas actuales nos generan sobre todo los pacientes con tetralogía de Fallot? Pues como hemos dicho, hasta hace muy pocos años y en la actualidad el tratamiento más frecuente en estos pacientes es el parche transanular, y ya hemos visto que provoca una insuficiencia pulmonar crónica que va a derivar en una dilatación del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué se suele hacer en estos pacientes? Pues se suele poner, se han descrito varios sustitutos, homoinjertos, prótesis mecánicas, prótesis biológicas, pero lo que se hace en la mayoría de los casos es poner una válvula biológica. Aquí tenemos un estudio también de referencia del mismo grupo, del grupo de Boston, donde analizan 611 pacientes con 3 válvulas diferentes. Y lo que ven es que los factores de riesgo principales para que la válvula degenere, que es el gran problema de estas válvulas, que degeneran, es la edad. Cuanto más joven es el paciente, mayor es la probabilidad de que degenere. Esto se sabe bien porque los niños tienen un metabolismo del calcio más acelerado y es relativamente, bueno, esto se sabía, pero lo que se está empezando a ver es que no todas las válvulas funcionan igual en posición pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, hay válvulas, en este caso pues la SORI Mitroflow, en la experiencia del grupo de Boston, que significativamente degeneraban antes que otras válvulas que se habían implantado. Y luego, otra cosa muy actual es que ya a estos pacientes se les implanta una prótesis biológica, es lo más habitual, pero ya después no se les suele reoperar y se está convirtiendo en el estándar terapéutico el valve-in-valve sobre las prótesis pulmonares quirúrgicas. Este estudio, que se publicó también en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery el año pasado, pues ya evalúa nada más y nada menos que 100 pacientes, un estudio multicéntrico norteamericano, que se les ha hecho un valve-in-valve después de una prótesis quirúrgica por una tetralogía de Fallot. Y como vemos, pues de una manera muy interesante,
sí que se consigue con este abordaje disminuir significativamente el gradiente que tienen estos pacientes y con poca insuficiencia o sin insuficiencia, es decir, es un tratamiento bastante exitoso. Pero bueno, como es lógico y obvio, si nosotros hacemos un valve-in-valve sobre una prótesis de menor tamaño, pues la posibilidad de que nos quede un gradiente residual significativo va a ser muy superior a si hemos puesto en el primer momento una válvula grande. Pero claro, aquí hay que hacer una salvedad, es que cuando esto lo hacemos en un niño pequeño tampoco es posible poner una válvula de un tamaño muy importante por cuestiones obvias. Y aquí quería hablar de nuestros resultados. Nosotros publicamos en la Revista Española de Cirugía Cardiovascular lo que habíamos hecho con las prótesis pulmonares en nuestra experiencia y bueno, nosotros implantamos en 3 periodos diferentes del tiempo 3 tipos de válvula. Una como conducto, que fue una prótesis no soportada, que sería el grupo 1, luego implantamos también una prótesis que se llama Soprano, que es también de la casa Sorin, y luego implantamos la Carpentier-Edwards. Y bueno, ¿qué vimos? Pues que de manera muy significativa y similar a lo que había ya visto el grupo de Boston, no todas las prótesis biológicas funcionan igual en posición pulmonar. Y lo que vimos es que las prótesis, Soprano, se deterioraban de una manera mucho más precoz y de una manera muy significativa. Ahí tenemos una foto de un explante donde podéis ver pues, que la válvula prácticamente no tiene velos, han degenerado y se ha producido una insuficiencia muy importante. Durante el seguimiento, aquí es lo que habíamos hablado, pues vemos claramente cómo las prótesis de una manera muy diferente, podemos ver que la durabilidad es muy diferente y esto también afecta a la supervivencia que vemos en la gráfica de al lado. Y luego, para concluir, antes de las conclusiones, valga la redundancia, quiero decir que nosotros estamos implantando una nueva prótesis, que es una prótesis que tiene un anillo expandible. ¿Y por qué hacemos esto? Porque muchas veces en niños no podemos implantar la prótesis del tamaño que quisiésemos y estas prótesis son unas prótesis que cuando se haga el procedimiento valve-in-valve va a permitir, que ya ha pasado en un caso en el mundo, que se haga un valve-in-valve y quede menos gradiente porque se puede sobredimensionar la prótesis percutánea al dilatar el anillo de esta prótesis. Quiero destacar que estas prótesis fuimos el primer centro que ha implantado una prótesis en posición pulmonar de este tipo en el mundo, que lo hicimos en junio de 2017 y bueno, ahí tenéis nuestra serie, que en principio las válvulas hasta el día de hoy están funcionando bien. Estos resultados lo acabamos de presentar el fin de semana pasado en el Congreso de la Sociedad Internacional de Heart Valve Society. En conclusión, con respecto al Fallot de la edad pediátrica, la tetralogía de Fallot es una cardiopatía compleja que se repara en los primeros meses de vida con excelentes resultados. La reparación clásica con parche transanular ha demostrado excelentes resultados a largo plazo, pero se desarrollan alteraciones sobre el ventrículo derecho, dilatación inicialmente y después disfunción y arritmias, derivadas de esta insuficiencia pulmonar crónica. Aunque la reparación con parche transanular sigue siendo la primera técnica utilizada en la actualidad, existen abordajes quirúrgicos para preservar la funcionalidad de la válvula pulmonar con buenos resultados a corto y medio plazo en nuestra experiencia, aunque los resultados a largo plazo están todavía por determinar. Y con respecto al Fallot de la edad adulta, pues quería destacar que en pacientes adultos con tetralogía de Fallot reparada en la infancia, el reemplazo valvular pulmonar se puede realizar con excelentes resultados. El sustituto más empleado a día de hoy es la bioprótesis, pero hay que tener en cuenta que no todas las bioprótesis tienen la misma durabilidad en posición pulmonar. El implante percutáneo de prótesis pulmonares sobre válvula quirúrgica se ha convertido en terapia habitual y se están empleando nuevas válvulas quirúrgicas que podrían facilitar el implante percutáneo posterior y por tanto disminuir la necesidad de reoperaciones en esta población. Y con una foto del Hospital de Coruña, el Hospital Materno-Infantil donde operamos a los niños y el de adultos donde operamos evidentemente a los pacientes mayores, pues quería daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Víctor. Interesantísima presentación. Tengo muchas preguntas, pero si os parece las dejamos para el final, cuando terminemos todos. Y doy paso a Ángel, que es hemodinamista y nos hablará del desafío percutáneo. Muchas gracias, Nuria, por la amable presentación.
y a Víctor por su excelente presentación. A mí me toca hablar de desafío percutáneo. Como se ha comentado, y sabemos ya desde hace mucho tiempo, en el estudio, este estudio de Finlandia, de hace bastantes años, pues ya nos dice que la tetralogía de Fallot, las principales causas de muerte es la muerte súbita, insuficiencia cardíaca y sobre todo una causa de muerte importante siempre la reparación. Como contaba Víctor, el gran problema de esto es una vez que se reparan en la edad pediátrica, de niños o en la edad neonatal, el problema es el número de reintervenciones que estos pacientes requieren. En este estudio de Italia de Firiola, pues a la edad de 35 años la mitad de los pacientes pues requerían un 50%, ya necesitaban una reintervención pulmonar. Como se ha comentado, la insuficiencia pulmonar inicialmente una patología que parecía que era una patología banal, o cuando había una estenosis pulmonar pues se trataban a los pacientes, parecía que había más mortalidad, más sintomatología, pero en la insuficiencia pulmonar el problema es que los pacientes permanecen asintomáticos durante mucho tiempo y es una patología que nunca ni cardiólogos ni cirujanos le hemos prestado atención hasta hace años, donde vemos que realmente pues tiene su interés porque puede provocar dilatación de VD, disfunción de VD, IT progresiva, disminuye la capacidad de esfuerzo, provoca arritmias auriculares, ventriculares, asociada a síncope, muerte súbita. Y el principal problema, y sabemos que la lesión residual, principalmente la insuficiencia pulmonar, es el principal factor pronóstico de estos pacientes. Y por tanto, ¿cuándo se realiza la intervención? Tan pronto como se identifica el problema, pues hasta ahora lo que siempre era un equilibrio entre los beneficios esperados del recambio valvular pulmonar, que era evitar todo este tipo de daños sobre el ventrículo derecho y sobre el corazón, y otro era la morbimortalidad asociada a la cirugía y sobre todo, como ha comentado Víctor, la duración limitada de las prótesis, que en posición pulmonar suelen ser todo las bioprótesis, con lo cual tiene una duración limitada y problemas a largo plazo, con lo cual era un balance riesgo-beneficio de cuándo operar, con lo cual siempre tendíamos a esperar a indicar las intervenciones quirúrgicas. ¿Esto ocurre en la actualidad o ha cambiado? Pues las guías clínicas han cambiado poco. Esta es la guía clínica europea de hace años, del año 2009, donde nos dice que bueno, principalmente la indicación era en pacientes sintomáticos, cuando tienen una presión alta VD, cuando hay estenosis, y el problema está en los pacientes asintomáticos cuando tienen una insuficiencia pulmonar severa. Siempre el nivel científico, el nivel siempre es C, o sea, es de registros, o porque hay por un comité de expertos, no hay estudios autorizados ni probablemente lo sabrá nunca, y la clase 2A en pacientes asintomáticos con insuficiencia pulmonar era principalmente cuando el ventrículo está asintomático el paciente o existe una disfunción o dilatación del ventrículo derecho. Pasamos del año 2009 al 2018, han pasado 10 años y las americanas pues dicen prácticamente lo mismo, o sea, nos dicen lo mismo que se decía en las guías europeas, pero lo único que añaden es el tratamiento percutáneo. El reemplazo pulmonar puede ser quirúrgico percutáneo para el síntoma, para aliviar la sintomatología, e igualmente son pacientes sintomáticos o que tengan asintomáticos pero con disfunción derecha, con dilatación, desarrollo de IT, es decir, prácticamente las guías clínicas no han cambiado nada, no sabemos qué hacer en pacientes sintomáticos, son muy conservadoras, pero al menos contemplan tanto la cirugía como el tratamiento percutáneo. ¿Y cuándo operar? Pues como ha comentado Víctor, pues realmente en este estudio de La Paz, del doctor Oliver, que yo tuve el gusto de participar, pues bueno, lo que se ha visto que las bioprótesis tenían una duración media en este estudio de 14 años, era un estudio con 146 cirugías en torno a 114 pacientes. Y lo que se veía claramente que el punto de corte de tener complicaciones y reintervenciones era la edad. El punto de corte eran 20 años. Pacientes con 20 años la degeneración era muy progresiva cuando se operaban menos de 20 años y cuando se operaban con más de 20 años la progresión y la degeneración era mucho menor. Con lo cual la indicación, lo que esperábamos era intentar esperar lo máximo posible para poner una bioprótesis para que la degeneración, como ha contado Víctor previamente, sea menor. Las bioprótesis tienen una duración limitada, a partir de 15 años se degeneran, se calcifican y este proceso, como ha comentado Víctor, es mucho más frecuente y mucho más agresivo en pacientes más jóvenes. Pero sin embargo la mayoría de estudios nos dicen que pues hay que operar cuanto antes se opere, a una edad más joven, pues tenemos menos disfunción de ventrículo izquierdo, menos disfunción derecha, mejores diámetros de ventrículo derecho, mejor capacidad funcional. En definitiva, cuanto antes operemos y corrijamos esta patología, pues realmente menos daño cardiológico hay en un futuro.
Con lo cual el problema es qué hacer, qué manejar y cuándo, sobre todo en pacientes que están asintomáticos. Esta es una revisión reciente de Baumgarten y de Fernando de Torres, un español que está trabajando en Alemania, que bueno, pues hace un resumen prácticamente lo mismo. En pacientes que no tienen síntomas, pues hay que hacer una prueba de esfuerzo, un consumo de oxígeno, ver si tienen síntomas, pues hay que ya considerar lo que es el recambio valvular. Puede ser tanto percutáneo como puede ser quirúrgico, dependiendo de cada paciente. Cuando están asintomáticos, pues hay que valorar pues, si hay una dilatación progresiva de VD, sobre todo los diámetros ventriculares, cuando un diámetro diastólico indexado mayor de 140 o sistólico mayor de 80, quiere decir que bueno, hay una serie de parámetros que son cuando hay una disfunción o dilatación progresiva de cavidades derechas o una IT progresiva, pues sería la indicación de operar. ¿Qué hacer en paciente adulto, percutáneo, quirúrgico, paciente adulto o adolescente? Pues los argumentos hasta ahora eran contundentes para la cirugía cuando había lesiones asociadas, además de la valvopatía pulmonar, cuando, sobre todo en gente joven, en niños, los arterias vasculares eran difíciles o cuando había una anatomía desfavorable, y también muchas veces se decían los aspectos económicos. Siempre se ha dicho que la cirugía es mucho más barata que lo percutáneo, la prótesis es más cara, pero bueno, en resumen, si vemos estudios y nuestra experiencia, pues la mortalidad es la misma, tanto quirúrgica como percutánea, la estancia media en UVI es la misma, la estancia total hospitalaria es menor en percutáneo, los costes son los mismos y hay estudios que a 5 años los costes son parecidos tratamiento percutáneo como tratamiento quirúrgico. Pues Bonhoeffer pues, inició toda la revolución percutánea en el año 2000. Un paciente con estenosis pulmonar pues, ha diseñado la Melody, que es la primera válvula que hay percutánea, que es una válvula que va montada en un balón crimpada de yugular bovina y que va crimpada sobre un stent que se lleva a la pulmonar, ahí se implanta y queda implantada. Esto fue en el año 2000 y la verdad que fue una revolución para el tratamiento de la valvulopatía pulmonar. ¿Qué hacer ante un paciente cuando consideramos que el tratamiento ideal es el percutáneo? Pues planificar el procedimiento como ocurre con la cirugía. Es muy importante actualmente las técnicas de imagen y la planificación. Tenemos que ver los reportes quirúrgicos, o sea, la historia clínica de cirugías, qué tipo de cirugía se la ha hecho, si es una ampliación de tracto, si es un homoinjerto, y luego las técnicas de imagen, principalmente el TAC es fundamental para ver la anatomía, ver los diámetros, cómo están desarrolladas las arterias pulmonares, si hay estenosis asociadas, cómo está el ventrículo derecho, si tiene dilatación, disfunción, con lo cual las técnicas de imagen actualmente son fundamentales a la hora de planificar un procedimiento. Y sobre todo la valoración del árbol coronario. La principal complicación a nivel percutáneo es que haya una compresión coronaria durante el implante y fijaros como en este caso un conducto calcificado, pues la arteria descendente anterior a nivel del tronco pues pasa muy pegado, con lo cual cualquier tipo de intervención, de manipulación aquí pues podemos ocurrir la arteria, con lo cual lo que hacemos es un test que ahora veremos con balón, inflamos un balón a ese nivel donde vamos a implantar la válvula y vemos qué ocurre con la coronaria. Si existe una compresión importante, pues de luego hay que en principio desechar a este paciente para tratamiento percutáneo. Actualmente, inicialmente, como he comentado, había un tipo de válvula que era la Melody, que es la que inicialmente diseñó Bonhoeffer, que es esta de aquí, de yugular bovina, pero actualmente ya hay varias casas comerciales, hay más modelos, la Sapien, sobre todo este tipo de válvula, como veremos más adelante, es el tamaño, son tamaños pequeños, pero ahora ya disponemos de nuevas válvulas, la Sapien, y ya actualmente ya pues hay válvulas grandes ya diseñadas principalmente para pulmonar. En este caso la Sapien salió de pacientes, o sea, nació para el lado aórtico. ¿Qué problemas hay durante el implante percutáneo? Bueno, pues principalmente hay muchos problemas. Una complicación, por ejemplo, como en este caso, cuando existen conductos muy calcificados o muy calcificados, es la rotura. Aquí en este caso era un paciente que valoramos pues si había compresión coronaria y durante la dilatación con balón pues hubo una rotura del conducto. La verdad que fue una rotura contenida, son pacientes reoperados, con lo cual hacen un derrame pericárdico muy focal, muy contenido, evolucionó bien, pero sí que puede haber problemas de rotura cuando implantamos prótesis y dilatamos conductos muy calcificados. El principal problema, como he comentado, es la compresión coronaria. Hay que hacer un test, dilatar con balón en el sitio donde vamos a implantar la válvula y ver si se comprime principalmente la coronaria izquierda antes de implantar la válvula. Y otro problema principalmente también la compresión de la aorta. La pulmonar y la aorta, como todos ustedes saben, pues pasan muy pegados, una relación muy estrecha, y a veces cuando colocamos una prótesis pues puede haber una compresión de la aorta, como vemos aquí, al dilatar con balón. En este estudio, bastante reciente, pues vemos que en 164 pacientes, pues 36 pacientes había compresión de la raíz aórtica y en 6 pacientes había una compresión coronaria, cifras no desdeñables que contraindicaban el tratamiento percutáneo.
Y esto es razonable porque una válvula pulmonar, como todos ustedes saben, pues son alrededor de 3 centímetros, con lo cual cuando dilatamos e implantamos una prótesis pulmonar, pues con las estructuras adyacentes, como he comentado, la aorta y las coronarias, pues podemos tener problemas. Como ha comentado Víctor antes, hoy tenemos ya registros de la Melody, que fue ya a 5 o 10 años, fue la primera prótesis implantada, y bueno, los resultados, a pesar de que inicialmente las indicaciones eran en pacientes rechazados de cirugía, en conductos calcificados, pues son bastante buenos. En la mayoría de veces había que poner un stent antes de la Melody, pero bueno, de todos los pacientes, lo que es la mortalidad y la reintervención está en torno a un 4.2, y un problema de la Melody, como ocurre también con otro tipo de válvulas quirúrgicas, es la endocarditis, que está en torno a un 2.3%. Estos son los principales problemas de esta válvula, que como vemos aquí en las curvas de mortalidad, están libres de reintervención a 5 o 10 años, un porcentaje muy alto de pacientes, a pesar de ser candidatos bastante malos. Como he comentado antes, el problema de la Melody, pues principalmente pues es la endocarditis, y es un problema de la Melody. Es decir, cuando comparamos la Melody con otro tipo de válvulas, pues claramente la incidencia de endocarditis está en torno a un 5% frente al 1% de otras válvulas. Pero cuando comparamos la Melody con otras válvulas del mismo tejido bovino, el yugular bovino, pues vemos que también las quirúrgicas también tienen prácticamente la misma incidencia de endocarditis, con lo cual hay una especial predilección de infección en este tipo de tejido. Y como este es otro metaanálisis, donde vemos claramente que la Melody, pues el porcentaje está en torno a un 5% o un 5,4 y punto algo de endocarditis, frente a la Sapien, que es porcina, pues está en torno a un 1%. Y bueno, la Melody es una válvula que es un stent, va montada, y es una válvula muy peculiar porque se ha hecho de todo. Se han colocado dos prótesis en las cavas. Aquí vemos un paciente nuestro que hemos colocado 2 Melodies en cada pulmonar para evitar la regurgitación pulmonar cuando era un tracto muy grande hace años. Y un paciente con una pulmonar única que hemos implantado una Melody para disminuir la regurgitación pulmonar. Se pueden poner un stent en una pulmonar, y cuando hay tractos grandes colocar la Melody sujetada en un stent en una arteria pulmonar. Quiere decir que es una válvula muy manejable y que nos ha dado mucho juego. Pero el principal problema de la Melody es que solamente nos vale para tamaños 22 milímetros, y un adulto, desde luego, el tamaño es mucho mayor de 20 milímetros. Con lo cual hemos tenido que pasar a utilizar otro tipo de válvulas, y hemos empezado por la que teníamos disponible, que era la Edwards. La Edwards ha nacido para la posición aórtica, pero bueno, se ha ensayado en posición también pulmonar. Y bueno, en principio los tamaños van de 20 milímetros pues a 29, es una válvula que navega mal para el trato de salida derecho, va muy descubierta porque hay que descubrir la válvula en la cava y va descubierta la posición pulmonar, hay que pasar la tricúspide, a veces cuando va descubierta se puede dañar, se puede tratar tractos nativos y tractos ya previos, tanto para estenosis pulmonar como insuficiencia pulmonar. Comparado con la Melody, se puede implantar sin prestentar, sin un stent previo, se puede redilatar, y hace poco tiempo pues tiene el marcado de la FDA. Y como digo, la principal característica es que podemos tratar pacientes con tratos de 20 milímetros hasta 29 milímetros, es decir, nos da un abanico muy grande de posibilidades de tratar tractos grandes. Como se puede implantar sin stent previo, pues la misma propia casa Edwards pues saca un stent, que es un stent como autoexpandible, muy fácil de liberar para colocar dentro de este stent la prótesis Edwards. La Melody, como he comentado antes, fue la primera, y el principal es yugular bovino, es un stent de platino iridio, y el principal problema es que solamente hay disponibles en 3 diámetros, 18, 20, 22. Navega muy bien porque se monta manualmente, como hemos comentado, una vaina, va protegido por una vaina, con lo cual navega muy bien, está diseñada para tratos derechos, pero en la mayoría de veces precisa un pre-stent porque el stent donde va montada se puede fracturar, con lo cual antes de implantar esta Melody hay que colocar un stent en el sitio. Como he comentado, pues inicialmente, hasta hace muy poquito, pues teníamos estas 2 válvulas, y según era el landing zone, según era el tipo de estenosis y el tipo de tamaño del trato de salida, pues podíamos elegir. La Melody nos valía hasta 22 milímetros, había una zona donde también nos puede valer el Edwards, y a partir de 22 hasta 29, pues la única válvula que teníamos disponible era la Sapien. Este es un caso de nuestros inicios, fue el primer caso que hicimos en La Paz, hace años, bueno, un conducto muy calcificado. Entonces en donde está el calcio se coloca un stent que va cubierto, aunque hay una rotura, la rotura la contiene el stent cubierto, como vemos aquí, y por dentro de este stent se mete otro stent que es donde va la válvula y deja
no deja insuficiencia pulmonar. Antes estos pacientes, cuando tenían una estenosis pulmonar muy severa y muy sintomáticos, se trataban con un stent cuando eran pacientes rechazadores de cirugía. Actualmente hacemos lo mismo, un stent, pero con una válvula dentro del stent. Este otro caso es un paciente con una cirugía de Ross, que el homoinjerto pues se degeneró el pulmonar con una IT severa, y como veis, lo que son tratos bastante grandes. Aquí ya era un trato de 25, 26, y aquí lo que hicimos ya no vale una Melody, porque son válvulas pequeñas, con lo cual implantamos previamente un stent en el landing zone, en el sitio donde vamos a implantar la válvula, y por dentro de esa válvula pues implantamos una Edwards para que la pulmonar sea competente. Como ha comentado Víctor, cuando tenemos una bioprótesis implantada degenerada, como era este caso, una paciente ya con 2 reintervenciones, una reintervención a los 26 años, con una prótesis Mosaic de 29 milímetros, pues tuvo una degeneración muy precoz, bastante difícil de entender, al año, y lo que se hizo fue pues, colocar una prótesis dentro de otra prótesis. Como dice Víctor, claro, el problema principal de esto es el mismatch. Cuando tenemos una prótesis de un tamaño determinado, pues sobre todo cuando están implantados de niños, pues el problema que ha comentado él, que las casas comerciales ya últimamente lo que han hecho pues ha sido, y no sé por qué no funciona el vídeo previo, pues ha sido, lo que han hecho ha sido poner prótesis que se puedan dilatar. En este caso, estos anillos con un balón se pueden llegar a romper y se pueden, aquí no se ve porque es un vídeo, no sé por qué no corre, pero bueno, se puede llegar a fracturar el anillo y se puede implantar una prótesis muy grande, pero siempre con un tamaño determinado, no el tamaño que queremos ver. Ahí veis cómo se fractura y se llega a fracturar del todo la bioprótesis. Este es un caso clínico muy interesante. Voy a mostrar casos que realmente no tienen solución, a veces salvo el trasplante. Este es un caso de una señora de 39 años que tenía una DEA anómala, pasaba la DEA desde el lado derecho, desde el ostión derecho, cruzando el infundíbulo, y se había sometido ya a 2 intervenciones previas y tenía un conducto calcificado y una estenosis subinfundibular muy severa. Tenía un gradiente en el tracto residual máximo de 59, medio de 30, y una estenosis severa a nivel del conducto valvulado con un gradiente máximo de 46, medio de 28, y estaba muy sintomática, ventrículo derecho conservado y una presión de VD de 73 milímetros. ¿Qué hacer con esta paciente? Pues aquí la veis, era una paciente que tenía un conducto con una estenosis subinfundibular, y el conducto quirúrgico era un homoinjerto que estaba calcificado y degenerado. Se presentó a cirugía, fue rechazada, y la solución que daban pues era ir a trasplante directamente. Con lo cual pues a veces nos queda una solución intermedia, que era el tratamiento percutáneo. ¿Pero qué hacer? Tratar, como dicen las guías clínicas, el conducto degenerado pegado al esternón con el riesgo de rotura, o tratar un infundíbulo nativo donde realmente pues hay muy poca experiencia. O sea, la estenosis era subinfundibular, era prácticamente a nivel muscular, y la válvula estaba un poquito más arriba. Aquí decidimos pues ir un poco a lo difícil, tratar el tracto nativo, como veis, implantando un stent. Fijaros que la estenosis estaba a nivel infundibular, la válvula nativa suya está aquí, implantamos un stent a este nivel. Siempre comprobando que la arteria que pasaba, por eso inicialmente nos ha colocado un conducto VD pulmonar, o no se ha reparado con un parche en el tracto de saliva, se ha puesto un conducto por la salida anómala de la derecha, siempre controlando que la arteria estaba permeable, como aquí vemos. Colocamos un stent y luego, pues a los pocos meses, colocamos una válvula dentro de ese stent, y como veis, como resultado veis cómo sigue su flujo a nivel del conducto degenerado, pero tiene un tracto de salida totalmente reconstruido con una prótesis un stent y una prótesis percutánea. Ahora tenemos nuevas prótesis que han salido muy recientemente, que ya son autoexpandibles, son prótesis que lo que nos dan son medidas, son diámetros, van desde 20 a 25 a 35 milímetros, y son para estos pacientes que tienen tractos de salida grandes, que tienen un parche, tractos de salida muy dilatados, y estas válvulas pues son para este tipo de pacientes. Este es un caso donde tiene un tracto de salida muy dilatado. Lo que se hace es un sizing con balón, ver con lo que mide, y bueno, al final colocar un prótesis autoexpandibles, como digo, pueden llegar hasta 30-35 milímetros.
Esta es otra válvula muy parecida, autoexpandible, la Harmony, también de Medtronic, que sería una generación siguiente a la Melody, pero esta válvula por fractura del stem pues, está en periodo de reflexión y se ha parado el programa, probablemente pues, ver qué pasa con la fractura del stem. Y esta es otra válvula de Corea, la Pulsat, que bueno, pues es más de lo mismo, es una prótesis que lo buscamos, son diámetros, llega hasta 38 milímetros, y son para tratar tractos nativos o tractos operados con un parche que son insuficientes, y estas válvulas pues, realmente ocupan un lugar en el paciente adulto muy importante. Aquí van los montajes, son además con la nueva tecnología lo que permite es implantar válvulas por French muy pequeños, o sea, una válvula de 18-28 milímetros pasan por un 18F, que por lado venoso es un French bastante pequeño, o por 20, que como digo por lado venoso pues es un calibre bastante pequeño. Aquí voy a mostrar dos casos, tractos muy grandes de 26-30 milímetros, aquí veis las angiografías, pues son pulmonares muy grandes, se hace un sizing con balón. Fijaros el balón, estos son alrededor de 28-30 milímetros de diámetro, y estas prótesis pues bueno, pues se van colocando con bastante facilidad. Metemos un pigtail para ir siempre chequeando dónde están las pulmonares, dónde está la bifurcación, para no meternos en la bifurcación, con lo cual metemos un pigtail por un lado y vamos autoexpandiendo, es un prótesis autoexpandible, vamos liberando la prótesis, bajando la vaina para que se vaya liberando hasta su liberación completa. Como digo, son procedimientos bastante sencillos. Aquí veis una angiografía, se comprueba que las dos pulmonares están permeables, se comprueba que están en el tracto de salida y se comprueba pues, que la válvula es competente. Con lo cual, la conclusión, pues, la lesión pulmonar es una lesión predominante en el paciente con tetralogía de falo reparado. Hoy, actualmente, y desde hace años sabemos que es un factor de mal pronóstico. Lo difícil del paciente adulto es buscar el momento idóneo de operar. Pero es verdad que la nueva tecnología y las prótesis expanden la indicación percutánea, incluso tracto de salida de ventrículo derecho nativos, permite y justifica una intervención temprana, es un procedimiento percutáneo relativamente de bajo riesgo, reduce el número de cirugías a largo plazo de la vida, con lo cual cada nueva cirugía es un impacto per se en el pronóstico del paciente, es un procedimiento coste efectivo y desde luego lo principal de todo es el harting. Cada paciente es un paciente individual, las guías clínicas no nos valen, cada paciente individual, y desde luego hay que planificar entre el cardiólogo, el cirujano intervencionista, individualizar cada caso la intervención y sobre todo pensar en las posibles futuras reintervenciones del paciente. Y nada más, muchas gracias por la intervención. Muchas gracias, Ángel, magnífica presentación. Creo que vamos a tener una controversia muy interesante entre la cirugía y la hemodinámica, pero antes vamos a pasar a hablar del último tema, que es el que trataré yo. Me autopresento porque no lo hice al inicio. Yo soy la doctora Rivas, aritmóloga del Hospital Universitario Vall d'Hebron, y como os imagináis hablaré del desafío eléctrico. No voy a hablaros mucho de lo que es la tetralogía de Fallot porque Víctor ha hecho una magnífica introducción y por lo tanto ya conocéis cuál es la anatomía de estos pacientes y cómo se tratan quirúrgicamente. Solo resaltar que cuando estos pacientes se tratan en su primera infancia con técnicas quirúrgicas como las que ha descrito Víctor, en realidad no corregimos, no curamos al paciente, lo que hacemos es repararlo. Y esto es muy importante y ya lo han comentado los dos ponentes anteriores, porque vamos a dejar un sustrato que va a dar lugar, por un lado, a complicaciones hemodinámicas y por otro, a arritmias, que es lo que implica esta charla. ¿Y por qué? Porque vamos a tener cicatrices. Esas cicatrices van a estar tanto en la aurícula como en el ventrículo. Y esas cicatrices, como ahora os explicaré, son el sustrato perfecto para las arritmias. Y esto es así. ¿Y cuándo ocurren estas arritmias? Pues estas arritmias aparecen cuando el paciente llega a la edad adulta, a partir de la tercera, cuarta y quinta década de la vida. Y son arritmias tanto rápidas, taquiarritmias, como bradiarritmias, y tanto auriculares como ventriculares. ¿Y cuál es el mecanismo por el que se producen estas arritmias? Pues como os he comentado antes, estos pacientes tienen el sustrato perfecto para las arritmias, es la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque tienen cicatrices, como aquí os muestro en el ventrículo y en la aurícula, y porque tienen barreras anatómicas. Y esto permite que se generen circuitos reentrantes por áreas de conducción lenta que están provocadas por zonas de fibrosis intermedia y que permiten que se generen estos circuitos eléctricos.
Y estos circuitos eléctricos, los arritmólogos, podemos estudiarlo con los sistemas de navegación, como muchos de los asistentes que estaréis escuchando esta sesión no seréis arritmólogos, pero habréis visto estos dibujos que utilizamos los arritmólogos, mapas de colores en los cuales definimos los circuitos de las arritmias, que nos han permitido describir cuáles son los circuitos o los caminos eléctricos que siguen estas arritmias. Y pueden ser, como os he dicho, ventriculares o también auriculares. Por ejemplo, aquí os enseño uno de nuestros típicos mapas de colores. A cada punto eléctrico, según el momento de su activación, le asignamos unos colores y podemos definir un circuito eléctrico, como es esto, un flúter ísmico. Yo en mi charla me centraré sobre todo en las arritmias ventriculares, porque el tiempo no da para hablar de todo y porque creo que son las que generan más polémica en la tetralogía de Fallot, y hablaremos sobre todo del tratamiento. Como toda la audiencia se imaginará, ese tratamiento lo podemos abordar desde distintas perspectivas. Puede ser un tratamiento farmacológico, podemos plantearnos el uso de dispositivos como el desfibrilador o podemos hablar de la ablación, del tratamiento invasivo. ¿Qué ocurre con los fármacos? Bueno, los fármacos parecen fáciles de manejar, es lo que primero que se plantearía probablemente un cardiólogo clínico, pero hay que saber algunas cosas sobre los fármacos. La primera es que no son muy efectivos, y no son muy efectivos en cualquier tipo de cardiopatía. Es cierto que reducen la tasa de arritmias, pero esta eficacia es reducida, y más en las cardiopatías congénitas. Pero es que además, en estos sustratos, podemos utilizar solo algunos fármacos, y estos fármacos tienen efectos secundarios. Algunos son acumulativos, como en el caso de la amiodarona, y otros son en el día a día del paciente, como los betabloqueantes. Por lo tanto, su uso está limitado. El otro brazo, la otra herramienta importante, es el desfibrilador automático implantable. Lo primero que hay que decir sobre el desfibrilador es que este no es per se el tratamiento de las arritmias ventriculares, es la prevención de la muerte súbita o el tratamiento de las arritmias ventriculares que pueden llevar a la muerte del paciente. La mortalidad de los pacientes con tetralogía de Fallot es superior a la de la población de igual edad y sexo que no presenta este tipo de cardiopatía, y es superior fundamentalmente a expensas de la muerte súbita, y esta muerte súbita se produce fundamentalmente por arritmias. Por lo tanto, tiene mucho sentido plantearse el implante de este tipo de dispositivos en una población que por otro lado es joven y funcionalmente se encuentra bien. Podríamos pensar, pues implantémosle a todos un desfibrilador. La muerte súbita es un evento dramático que en un paciente joven puede ser un drama familiar, personal, pero lo que ocurre es que tienen un lado oscuro. Y es que lo que sabemos es que los pacientes con tetralogía de Fallot y cualquier tipo de cardiopatía congénita tienen una tasa de descargas inapropiadas elevadas y además son jóvenes, y esto significa que pueden tener complicaciones asociadas al dispositivo tanto a corto como a medio plazo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una balanza, definir de forma muy individual quién se va a beneficiar o no de este tipo de terapias. Hay diversos estudios en la literatura, no puedo presentarlos todos porque son extensos, que hablan de muy diversos factores de riesgo para la aparición de arritmias ventriculares o muerte súbita. Unos son electrocardiográficos, como la duración del QRS, otros son quirúrgicos, sobre la edad de la cirugía de reparadora, el tipo de cirugía. Otros son invasivos, como la inducibilidad de arritmias ventriculares en el estudio electrofisiológico, otros hemodinámicos, hemos hablado de ellos, la insuficiencia pulmonar, la dilatación de las cavidades o la presencia de fibrosis en la resonancia magnética cardíaca. Quiero destacar uno, puesto que yo soy arritmóloga, que es la inducibilidad de arritmias en el estudio electrofisiológico. Este es un estudio ya del año 2004, publicado por Keiri, el grupo de Keiri, en el cual demostraron que la inducibilidad de arritmias ventriculares en el estudio electrofisiológico era un marcador de riesgo para el desarrollo de arritmias ventriculares en el seguimiento. ¿Cuál es el punto débil o la dificultad de esto? Es el momento en que nos debemos plantear este tipo de estudios, y sobre esto todavía no tenemos la luz. ¿Cuándo hay que hacerlo y si este estudio ha de repetirse a lo largo de la vida del paciente? Así que, desde un punto de vista práctico, ¿cuándo indicamos un DAI? Pues la respuesta no es fácil. En aquellos pacientes que han presentado una muerte súbita o un evento arrítmico grave, una arritmia ventricular mal tolerada, tenemos que implantar un desfibrilador, aquí está muy claro, pero el problema es la prevención primaria. Si tenemos un enfermo con una disfunción ventricular izquierda grave, podemos aplicar las indicaciones de la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada. Pero cuando esto no es así, tenemos que tener en cuenta estos factores de riesgo que hemos mencionado. Y las guías lo que dicen es que se debe plantear el implante de un desfibrilador en aquellos pacientes que presentan varios factores de riesgo de los que hemos mencionado.
El problema es que varios es algo poco definido, varios no es 2, ni 3, ni 4, por lo tanto lo que hay que hacer es discutir en un equipo multidisciplinar y tomar decisiones individualizadas. Hablaremos por último de la ablación por radiofrecuencia. La ablación por radiofrecuencia, que es esto que hacemos los arritmólogos, consiste en quemar las zonas que mantienen estos circuitos reentrantes. ¿Cuáles son los resultados de estos procedimientos? Pues los resultados, aunque parezcan malos, porque aquí se habla de 74% de eficacia, 83%, en realidad son muy superiores a los del tratamiento farmacológico. Es cierto que también hay que tener en cuenta que la recurrencia no es baja, pero teniendo en cuenta que es la herramienta más eficaz, probablemente es la herramienta en la que debemos pensar en primera instancia en estos pacientes. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues sabemos que estos circuitos reentrantes en el ventrículo se mantienen por unos istmos muy concretos. Estos istmos son los que quedan entre el parche o la ventriculotomía y el anillo tricuspidio, entre la ventriculotomía y el anillo pulmonar, o entre la CIV y el anillo pulmonar y el anillo tricuspidio. Y además, incluso se ha publicado cuáles son los istmos más arritmogénicos. Sabemos que existen unas características electrofisiológicas muy específicas que identifican aquellos istmos que son potencialmente arritmogénicos o que mantienen estos circuitos, y son aquellos que son largos, estrechos o que tienen una conducción lenta. Por supuesto, esto lo medimos en el laboratorio de electrofisiología. ¿Cómo lo hacemos? No entraré en detalle en esto porque puede ser complejo de entender para quien no se dedique, pero básicamente lo que hacemos es primero un mapa de voltaje del ventrículo derecho. Esto es un ventrículo derecho. A cada punto de este ventrículo derecho le medimos unas características eléctricas, el voltaje, la duración, y en función de ese voltaje le asignamos un color, de manera que podemos identificar dónde están estas cicatrices. En este mapa lo rosa es sano y lo verde, rojo es zona cicatricial. Después intentamos inducir arritmias, y en muchos casos estas arritmias se inducen, y hacemos un mapa de activación que podéis ver aquí, y asignamos un color en función del momento en el que se activa en el ventrículo, y podemos describir o definir cuál es el circuito eléctrico que mantiene la arritmia y por tanto decidir dónde debemos aplicar la radiofrecuencia. Pero si no tenemos arritmias ventriculares, incluso así podemos hacer una ablación anatómica, porque como sabemos dónde están localizados estos sismos anatómicos, podemos hacerlos un tratamiento de forma empírica. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente, esto es un ventrículo derecho, aquí está el trato de salida, la cicatriz de la ventriculotomía y aquí la cicatriz de la CIV mirado desde el anillo tricuspidio. Como sabemos esto y sabemos dónde están los anillos pulmonares, pues podemos hacer líneas de forma empírica para eliminar los potenciales circuitos eléctricos. ¿Cuándo debemos hacer una ablación por radiofrecuencia? Pues debemos plantearnos una ablación en un paciente que tiene una taquicardia ventricular. El problema es si debemos hacerlos en aquellos que no tengan una taquicardia ventricular, y las guías abren la posibilidad de plantearse este tipo de ablaciones en aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico como el recambio valvular pulmonar. Hemos hablado también en la mesa, mis compañeros han hablado sobre el tema del recambio valvular pulmonar. Yo le voy a dar otra perspectiva, que es el efecto que tiene este recambio valvular pulmonar sobre la tasa de arritmias en el seguimiento. Esto es un tema que todavía está debatido y que se desconoce. Hay dos estudios clásicos que seguramente conocerán mis compañeros mucho mejor que yo, y en estos estudios los resultados fueron contradictorios. Uno de ellos parece que muestra que el recambio valvular pulmonar puede prevenir a largo plazo las arritmias ventriculares y el otro no. Sin embargo, si miramos en detalle ese primer estudio, os fijáis que aquellos que fueron sometidos a crioablación durante el procedimiento quirúrgico, aquí Víctor nos podrá dar un poco de luz sobre esto, eran precisamente los que no tenían arritmias ventriculares en el seguimiento. Por lo tanto, es posible que no sea el recambio valvular pulmonar per se el que evite estas arritmias, sino la ablación durante la cirugía. ¿Qué hacemos en el Hospital Vall d'Hebron? Este es nuestro protocolo, se pueden seguir otros. Nosotros hacemos esto porque por nuestras características, cómo funciona nuestro equipo de cirugía y nuestro equipo de cardiopatías congénitas, hacemos un estudio electrofisiológico y un mapa electroanatómico de ventrículo derecho a todos los pacientes que se van a someter a un recambio valvular pulmonar. Hacemos ablación si se induce una taquicardia ventricular, hacemos un protocolo de estimulación intenso para inducir arritmias ventriculares, y si no se induce y el paciente tiene 2 o más factores de riesgo de los que hemos hablado previamente, hacemos una ablación empírica. La hacemos nosotros y se completa en quirófano. Nuestra idea es intentar hacer una línea que demostremos un bloqueo de conducción eléctrica, y si nosotros no podemos completar esta línea, de forma conjunta hablamos con los cirujanos y ellos la completan en quirófano.
Yo, antes de terminar y llegar a las conclusiones, quería comentar un tema que ha mencionado Ángel, que es muy importante en este tipo de pacientes, y es el abordaje multidisciplinar y la colaboración en equipo en estos pacientes para la toma de decisiones individualizadas. Es muy importante discutirlos previamente, hay que tener unas discusiones y sesiones conjuntas con la unidad de cardiopatías congénitas, cardiología pediátrica, con los cirujanos, con los hemodinamistas. Esto es lo que hacemos en nuestro centro de forma habitual, y de esa manera podemos tomar decisiones individuales, porque no existe una evidencia científica en este tipo de patologías que nos permita tomar decisiones basadas en estudios, en ensayos aleatorizados. Para concluir y simplemente para dar unos mensajes para llevarnos a casa, resaltar que la reparación de la tetralogía de Fallot no implica la curación, que la carga rítmica aumenta a partir de la tercera o cuarta década de vida, que los circuitos eléctricos o las arritmias ventriculares son por circuitos macro reentrantes, los fármacos antiarrítmicos son poco efectivos. Recordar que el DAI previene la muerte súbita, pero no es el tratamiento de las arritmias ventriculares, y la indicación en el caso de prevención primaria debe individualizarse en base a la valoración de los factores de riesgo. La ablación es el mejor tratamiento para aquellos pacientes que han presentado una taquicardia ventricular. La repercusión del recambio valvular pulmonar y la incidencia de arritmias está discutida, y lo más importante es trabajar siempre en equipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Víctor, Ángel, excelentes presentaciones, me han encantado. Igualmente. Gracias. Yo creo que podemos tener una discusión muy interesante, y si os parece damos prioridad al chat. Primero, sí, animaros a todos a que hagáis las preguntas a través del chat, y a lo largo ya de vuestras ponencias hemos ido recibiendo preguntas. Isaac, por ejemplo, pregunta al doctor Sánchez Recalde si cuando se indica un implante valvular pulmonar percutáneo se hace cateterismo diagnóstico previo para revisión, compresión coronaria y planificación del implante. Yo sí que lo hago. Yo creo que sí, se debe hacer. Es decir, cuando uno se planifica, es que nosotros en hemodinámica, la verdad que solemos muchas veces a infraestimar el procedimiento. Cuando un paciente va a cirugía, se hace todo tipo de pruebas, se hace un cateterismo, se toman presiones, y yo creo que para cuando se hace una intervención percutánea de tipo prótesis pulmonar, igual, hay que hacer un estudio, hay que discutirlo, hay que hacer un estudio, tomar presiones, hacer angiografías, planificar el procedimiento, y sin lugar a dudas, yo creo que es fundamental hacer un estudio previo antes de plantearse la prótesis pulmonar. Y sobre todo, lo que he comentado antes, el principal riesgo de cuando nos ponemos la prótesis pulmonar es el tema coronario, con lo cual hay que ver la relación entre la coronaria y la pulmonar, y se puede hacer antes del intervencionismo, y sobre todo pues eso, ver qué tipo de presiones hay, cómo está la hemodinámica del ventrículo derecho. Sin duda hay que hacerlo. Perfecto. Mira, cuando estabais hablando estaba pensando que aquí era una excelente controversia, ¿no?, sobre el tema del recambio valvular pulmonar, quién debe actuar, y Ana Villa precisamente aborda ese tema y pregunta: ¿qué criterios se tienen en consideración para derivar al paciente a cirugía o a hemodinámica estructural si el paciente tiene insuficiencia pulmonar severa con indicación de reparación? Aquí os lo dejo. Y Ana no pregunta qué edad. Ana no nos especifica la edad. ¿Indicación de reparación? Entiendo que un paciente con una IP severa, entiendo yo, que tenga indicación de tratamiento de esa IP por los volúmenes, las presiones, la clínica. Bueno, yo voy a dar una respuesta un poco obvia, ¿no? Yo como cirujano creo que actualmente hay mucha más experiencia con el reemplazo valvular pulmonar quirúrgico que hemodinámico. Entonces, Ángel nos ha hecho una excelente presentación en la que habla de varios pacientes muy complejos, incluso de conductos, pero yo creo que la charla hoy estamos hablando en general, el gran cúmulo de pacientes de los que estamos hablando hoy son tetralogías de Fallot que tienen un parche transanular, un tracto de salida dilatado y bueno, que son, como nos ha explicado muy bien Ángel, muchas veces un reto para la hemodinámica. Yo creo que la cirugía hoy en día, y no solo nuestros resultados en La Coruña, sino los resultados generales de los equipos quirúrgicos con cierta experiencia, el reemplazo valvular pulmonar, el primer reemplazo valvular pulmonar se puede hacer con bastantes garantías de éxito. Y luego creo que proporcionarle al hemodinamista una buena zona una buena landing zone para que pueda hacer un buen valve in valve al tiempo, yo creo, por lo menos en nuestros centros actualmente, lo que solemos hacer. Eso no quita que, como muy bien habéis comentado los dos, hay que tratarlo en un equipo multidisciplinar y cada paciente es distinto. Hay pacientes que tienen un riesgo quirúrgico muy alto, por lo que sea o tal, y bueno, se puede hablar, pero en principio yo diría que el parche transanular
pulmonar típico con tracto de salida dilatado, yo creo que en principio la cirugía debería ser el tratamiento inicial. ¿Algo que añadir, Ángel? ¿Qué opinas? No, yo opino lo contrario. ¿Veis? Menos mal, hay controversia, está bien. No, pero vamos, no opino lo contrario, opino que es verdad, o sea, hasta ahora un trato de salida nativo o una reparación transanular con parche no teníamos otra opción que ir a cirugía, porque nosotros no teníamos ninguna prótesis percutánea de tamaños similares óptima. Con lo cual, ¿qué hacíamos? Pues con lo que teníamos intentábamos adecuarlo a cada paciente, con lo cual lo que utilizamos es una prótesis aórtica en posición pulmonar para alcanzar el tamaño. Pero ¿qué pasa con el desarrollo tecnológico? Esto va cambiando. Entonces, claro, yo creo que en un futuro próximo va a ser todo percutáneo. Yo estoy convencido. Y ahora mismo tenemos ya prótesis que son hechas para eso, con lo cual es un riesgo mínimo. Yo entiendo que la primera intervención podemos plantearla percutánea, coloco una válvula biológica grande para que luego los siguientes sean percutáneos, pero eso no lo sabemos, es una entelequia. Es decir, que colocar una prótesis, una bioprótesis, que luego en un futuro las siguientes intervenciones sean percutáneas, no lo sabemos cómo van a funcionar, es decir, que no sabemos cómo va a ir el valve-in-valve. Es decir, que es todo muy prematuro, pero actualmente con la tecnología, si la anatomía del trato de salida es adecuada en un paciente adulto, para mí ahora mismo la primera indicación sería percutánea. Ahora, claro, siempre y cuando tengamos la tecnología adecuada y la válvula adecuada. Y luego discutir cada paciente, lógicamente. Claro, pero si comentas que no tenemos datos del valve-in-valve sobre prótesis quirúrgica, muchísimo menos datos tenemos de las nuevas prótesis percutáneas que se están implantando. Sin duda, pero es como todo. El problema de esto yo creo que no deriva en un paciente que tiene indicación. El problema de esto es que el tratamiento percutáneo lo que va a hacer es tratar antes a los pacientes. El problema que yo creo que es como todo, o sea, a veces tenemos problemas porque los pacientes se indican y no se recupera el ventrículo derecho porque las indicaciones son muy tardías. O sea, todos los estudios que hay de esperar de tener un volumetría diastólico de 160 diastólico, 80 sistólico interesado, no sé qué, luego el ventrículo no se recupera. Quiere decir que yo creo que la balanza es, antes era tratamiento quirúrgico, riesgos de cirugía añadido a la duración de una bioprótesis frente a operar antes. Con lo cual, el tratamiento percutáneo abre una nueva era, sobre todo para indicar la operación antes que se hacía. Que sea que luego en un futuro sea percutáneo, luego quirúrgico, luego como sea, porque la duración de las prótesis pulmonares está por ver. Pero desde luego es una tecnología que está ahí y que no nos queda más remedio que usarla. Que no hay evidencia, sin duda, no había evidencia en las TAVIs hace 10-15 años. Hoy en día es el tratamiento prácticamente estándar en gente mayor y hace 10 años no había evidencia, con lo cual esto es un poco parecido, pero quiere decir que cada caso es individual. Ahora, claro, yo como economista me preguntas, un trato de salida adecuado que técnicamente sea factible, yo de luego claramente indicaría el percutáneo. Muy bien. Bueno, Isaac también me hace una pregunta a mí, pero yo creo que te aplica un poquito también a ti, porque me pregunta si se ha progresado en el tratamiento híbrido cirugía, estudio electrofisiológico durante la cirugía de recambio valvular pulmonar. Y entiendo que no se refiere al abordaje que hacemos en el Vall-d'Hebron, sino al hecho de durante el acto quirúrgico, ¿no? Entiendo que es factible, pero no sé si un mapeo como el que nos planteamos en electrofisiología en este campo tendría sentido, porque sabemos dónde están los sismos arritmogénicos y lo que hay que hacer es la ablación, sea donde sea, ¿no? Quizá en el quirófano o antes. Y en este sentido, a lo mejor, lo que habría que preguntarte a ti, ¿vosotros hacéis ablación quirúrgica? ¿Hacéis ablación en algún momento? Hacemos, pero no como lo hacéis vosotros, o sea, no si son inducibles solo. Si el paciente tiene arritmias que son subsidiarias de ablación quirúrgica, lo hacemos. Pero no si el paciente simplemente ha tenido una arritmia inducible, pero no ha tenido ninguna expresividad clínica. En ese caso no lo hacemos, y tanto tratamos las ventriculares como las auriculares, que estos pacientes también pues tienen muchas veces flúter y tal. Todo eso lo hacemos, pero si han dado la cara clínicamente antes de la cirugía, si no, no las hacemos profilácticamente. Claro, aquí podríamos tener controversia, porque cuando veía todos vuestros materiales allí, estaba pensando en mi ablación, y yo a ver cómo llego a hacer una lesión transmural con todo lo que le habéis puesto. Entonces aquí sí que podríamos debatir, porque ¿no? Después, por la complicación que nos supone, y como sabemos que muchos de ellos van a hacer arritmias, ¿no? Porque todos los caminos hacia allí. Bueno, me pregunta también Isaac, esta pregunta es para ti, ¿cuáles son los resultados en pacientes que requieren recambio valvular pulmonar y tricuspidio? En este caso, ¿qué tipo de prótesis? Pues ese caso es un caso muy complicado. Normalmente, pues en mi experiencia yo lo he visto mucho más en pacientes con atresia pulmonar y septo íntegro que con tetralogía de Fallot, que tienen de base una válvula tricúspide anormal. Y bueno, nosotros los casos que hemos tenido en Coruña, lo que estamos haciendo es poner 2 prótesis biológicas.
no ponemos prótesis mecánica, bueno, intentamos, por supuesto, reparar la válvula tricúspide, porque en muchas ocasiones es reparable, pero como digo, si la base es atresia pulmonar con septo íntegro, la válvula es anatómicamente muy anormal, habitualmente, y los casos que hemos tenido ponemos 2 prótesis biológicas. Quiero también coincidir con Ángel en que es muy importante no dejar esos ventrículos derechos que se pongan como un balón de fútbol, porque luego ya cuando hacen la cirugía o cuando hacen la hemodinámica y revierten la insuficiencia valvular, ya el ventrículo no recupera. Entonces yo estoy muy de acuerdo con él en que hay que ser agresivo y tratar a los pacientes antes de los criterios clásicos con que se suelen abordar estos enfermos. Bueno. Ahora, mientras se plantean nuevas preguntas, yo cuando hablabais se me planteaban algunas preguntas. La primera es para ti. Me ha encantado esto de la cirugía que hacéis allí y se me plantean dudas, pero sí, con respecto a mi campo, sobre todo. Sí. ¿Es posible, yo te pregunto, hacer un abordaje que no implique ventriculotomía? Sí, esta técnica que se empezó a desarrollar en Boston, por ejemplo, hay un compañero que se llama Vladimir Ovida, que trabaja en Italia, que lo ha publicado sin hacer ventriculotomía. Lo que pasa es que aquí viene un tema muy interesante, porque primero, la ventriculotomía está muy denostada, pero en el estudio, en el metaanálisis que he puesto al final, que es muy reciente, mucha gente sigue haciendo ventriculotomía, y luego la reflexión que hago es la siguiente: aunque tú no hagas una ventriculotomía, tú realmente cuando estás resecando bandas desde la tricúspide estás haciendo una ventriculotomía igualmente. Entonces, las consecuencias a largo plazo de eso son diferentes por abrir el infundíbulo o resecarlo desde dentro. Y luego te hago 2 preguntas. Primero, hay muchos estudios o algún estudio que dice que en el falot también la carga rítmica auricular es muy importante. Sí. Y con esta técnica te evitan muchas veces hacer una triotomía derecha, pues si tiene una encía muy pequeñita o inexistente, lo arreglas todo desde ahí. Y otra posible ventaja de este abordaje es que la válvula tricúspide parece en estudios a largo plazo que se conserva mejor, porque claro, para resecar las bandas desde la tricúspide tienes que tirar, forzar, mientras que para la ventriculotomía tienes la CIV ahí en tu cara y es mucho más fácil cerrarla, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, nosotros lo hacemos así y hasta donde nosotros sabemos no hay ningún estudio importante que diga que por hacer una ventriculotomía o hacer una triotomía cambia el pronóstico a largo plazo del paciente, ni incluso en las arritmias. Me parece muy interesante. Me planteo si el hecho de cerrar la ventriculotomía, o sea, cerrar el istmo hacia la pulmonar, para que no haya, es decir, que no quede un istmo entre la ventriculotomía y la válvula pulmonar, ¿esto lo hacéis? Sí, cuando hablamos de la técnica quirúrgica, lo que hacemos es la ventriculotomía y luego hacemos así como 2 incisiones hasta que lleguen a la válvula pulmonar, por 2 motivos: primero, evitar las arritmias, y luego, segundo, proveer al ventrículo derecho de un paso indemne hacia la válvula pulmonar para que esa válvula, que queda ligera o moderadamente estenótica, pueda crecer con el tiempo. De ahí que sea importante poner un parche con una forma de escudo, con su base muy pegada a la pulmonar por estos 2 motivos. Muy interesante. Y siguiendo un poco en esta línea, oye, ¿qué opináis de la indicación del recambio valvular pulmonar, sea uno u otro, por las arritmias? ¿Creéis que esto es una indicación? Sin duda, las guías clínicas te lo dicen. Las guías clínicas, cuando hay arritmias auriculares, bueno, ventriculares son un poco distinto, pero sí que es una indicación de intervenir, ¿no? Porque ya existe una sobrecarga importante en las cavidades derechas. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero quería añadir un pequeño matiz. Hay un estudio también muy bonito de la gente de Boston publicado en Circulation que dice que si te esperas a poner la válvula pulmonar cuando el paciente ya tiene arritmias ventriculares, ya el pronóstico no cambia. Es decir, o sea, que ya estamos un poco tarde. Claro, sí, hay que ser agresivo con esta población, que creo que lo estamos diciendo todos, ¿no? Me ha parecido muy curioso esto de las prótesis que luego son expandibles y que un poco abre el campo a trabajar los dos. No sé si podéis explicar un poquito más sobre esto, porque me ha llamado la atención cómo funciona esto, cómo son... Son diferentes. Ahora, si quiere Ángel que explique... O sea, él ha hablado de dilatar con un balón hasta que se fractura el anillo, el anillo de la válvula. Pero estas nuevas prótesis lo que tienen son como 3 bisagras, 3 goznes en las 3 comisuras. Entonces, esto permite aumentar el diámetro de la válvula que tú has puesto en un número. Es decir, si tú al paciente le has puesto un 23, el hemodinamista va a poder dilatar sin fracturar el anillo nativo de la válvula, que fracturar el anillo a veces puede tener complicaciones importantes, de manera uniforme, porque se dilata en las 3 comisuras, y proveer al hemodinamista de un número más del que se implanta. Es decir, podría hacer si se implanta un 23, el valve se haría sobre un 25, ¿no? Esta prótesis es de reciente incorporación en el mercado, y todavía no se ha hecho ningún valve-valve en posición pulmonar, pero sí que se ha hecho ya uno en posición aórtica con éxito.
Muy interesante, por lo tanto todavía no hay experiencia, entiendo. No, porque es una válvula reciente y todavía no se han hecho. Sí, yo creo que el tema, vamos, yo no sé, soy de adultos, con lo cual el tema de los niños no lo conozco, pero sin lugar a dudas en niños la cirugía va a ser igual estándar, pero en adultos la percutánea va a ser igual estándar. Quiere decir que es una cosa, quiere decir, en medicina todo va a lo mínimamente invasivo, a lo percutáneo. Yo creo que en un futuro, no sé si se va a unificar en adultos la especialidad, pero quiere decir que va a haber un campo muy común de trabajar, porque es verdad que lo percutáneo siempre va a tender a priorizarse por los riesgos. Son pacientes que ya tienen 1, 2 o veces 3 intervenciones previas, los riesgos son cada vez mayores, y un paciente cuando se indica una cirugía son los pacientes los que no quieren operarse, mientras que un paciente que se le indica un cambio percutáneo, la mayoría de la gente acepta perfectamente el que tú le puedas meter una vaina por una vena sin ningún tipo de problema. Eso entiendo que para un cirujano... ¿Hay algún abordaje híbrido? Se ha hablado del abordaje híbrido en electrofisiología, es decir, así como en el tema de las TAVIs puede haber un abordaje conjunto, el cirujano y el hemodinamista en el mismo procedimiento, ¿esto tiene sentido en este contexto? No, la verdad que yo no conozco posición pulmonar. Hay gente que está poniendo prótesis expandibles, abriendo el esternón y luego pues con una vaina a través del infundíbulo del ventrículo derecho pone prótesis autoexpandibles, ¿no? Eso sería un poco híbrido, pero bueno, una vez que tienes el pecho abierto y el corazón expuesto, tampoco le veo que aporte grandísimas ventajas ese abordaje. ¿Y los hemodinamistas qué papel tienen en la edad pediátrica? Bueno, tú tratas adultos, ¿no? Sí, yo en la edad pediátrica tengo poca experiencia, la verdad, pero bueno, ya en la edad pediátrica yo creo que a partir de un adolescente ya con 14, 15, 16 años, con un trato grande ya se puede casi considerar como un adulto, y probablemente esa es la gran lucha, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando un paciente requiere el primer recambio? Porque hasta ahora claramente, como no teníamos tampoco herramientas, pues siempre la cirugía y siempre decíamos, no, que le pongan un número grande, ¿para qué? Para que lo siguiente sea percutáneo. Pero el problema está que cuando tengamos o ya tenemos en algún sentido unas herramientas que podemos usar, claro, nosotros tendemos a utilizar esa herramienta ya como primera opción antes de la cirugía. Y ahí está probablemente la controversia y cada hospital tendrá una forma de trabajar distinta y será discutir caso a caso. Ahora, es verdad que es un cambio de filosofía importante, es decir, que cuando un paciente llega a la edad adolescente, decirle que lo primero que se va a hacer es percutáneo o decirle que lo primero que se va a hacer es quirúrgico. Es un cambio de mentalidad y un cambio de forma de trabajar bastante diferente. ¿Y el abordaje percutáneo en el tema de la tricúspide existe? El abordaje percutáneo de la tricúspide está empezando. Si la pulmonar está empezando, la tricúspide todavía más. La tricúspide sea hay ahora el Cardiobán, es un anillo percutáneo tricúspide que está empezando en España, muy poca experiencia. Hay clips que se utilizan como el mitraclip en posición tricuspidia. Ahora se empiezan a utilizar prótesis implantadas ortotópicas en la válvula tricúspide, que muchas veces son para triotomía, también hay que hacer una mini toracotomía. Hay prótesis que se implantan en las cavas, pero yo creo que esos son ya casos para casos más paliativos que no tienen otra opción. Hoy por hoy la tricúspide está empezando, pero es verdad que ya ha empezado, o sea, ya hay un anillo percutáneo que se puede implantar, con lo cual ese es el primer paso para que ya aparezcan técnicas percutáneas en la tricúspide. Yo creo que el tema percutáneo en muchas patologías está empezando, y es verdad que muchas veces lo percutáneo también va a empezar de forma híbrida, se pueden abordar, va a haber abordajes híbridos, pero luego la cardiología, como la hemos entendido hasta ahora, en un futuro sin lugar a dudas va a cambiar. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta, pues no. Yo creo que ha sido muy interesante, he disfrutado mucho de esta sesión. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Ángel. Me despido de toda la audiencia, gracias por estar aquí y un saludo.